Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día. Seguimos como en esta prolongación de la Navidad y como en este saborear un poco esa presencia del verbo de la palabra y nos lo va presentando en este inicio del año de una manera muy interesante porque ella nos fortalece en las verdades fundamentales de quién es Jesús. ¿De quién es Jesús? Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el verbo hecho carne, Jesús es el Salvador, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es el que inicia y el que estamos viendo en estos primeros días del año en su actividad ministerial, en su servicio al anuncio del reino. Y Jesús nos va descubriendo quién es Él a través de la acción salvífica de transformar vidas, de recuperar existencias. Yo creo que esta es una certeza que nos debe quedar a nosotros siempre como elemento para encontrarnos con la palabra. Así como la palabra salió al encuentro de los primeros apóstoles, así como la palabra, al ser escuchada y creída, produjo frutos en abundancia, transformó vidas, devolvió la alegría a los corazones. De igual manera sucede hoy también entre nosotros, ¿no? Vamos a acercarnos entonces y vamos a ver cómo esta primera carta de San Juan sigue dándonos esas características de el Dios encarnado en Jesús, ¿no? Y vamos a ver un poco esos temas que se han ido desarrollando cada vez con matices diferentes a lo largo de su carta, sobre todo en lo que respecta al amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros debemos tener a Dios, pero no de cualquier manera, sino el amor que nosotros debemos tener a Dios en los hermanos. Yo creo que no puede existir ninguna relación sincera y honesta con Dios que no pase por una relación sincera y honesta con el hermano, con nuestro prójimo. Vamos a ver estos argumentos que se han venido proponiendo a lo largo de estos días y así vamos haciendo como ese resumen de esta hermosa carta del apóstol San Juan. Y la primera certeza que nos propone es nada más y nada menos que Dios nos amó primero y por eso nosotros, sin lugar a dudas, esa es la razón por la cual nosotros debemos amarle también. Pero la segunda respuesta a ese amor de Dios es que también, e ineludiblemente, como diría Agustín, en esa doble cláusula que se debe cumplir para la realización del mandamiento del amor, es que también amemos al hermano. Amemos a Dios y amemos al hermano. Estas dos cláusulas definen el contrato de salvación que Dios nos propone en Jesús. Aquí es bien interesante ver esta antítesis, ¿no? Bien interesante, porque dice la palabra, si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Fíjense qué fuerte esta expresión. El que dice que ama a Dios y aborrece al hermano es un mentiroso. Esto lo vemos lamentablemente en muchas vidas cristianas que beben de Jesús, pero que no se han dejado tocar por Él en el acto sublime del perdón. Esa es una característica, fíjense. Ahora, el que dice creer en Jesús debe también aprender y cumplir la doctrina que Él le enseñó.
sea, ese doble mandamiento del amor, íntimamente unido. Amar a Dios, ¿y cuál es el otro? Pues amar al prójimo. O sea, el que se acerca a Jesús, el que cree, el que, el que cree en Jesús debe amar de una manera profundamente a Él, amar como dice la regla de San Agustín. Amemos, queridos hermanos, primero a Dios y después al prójimo. Ahora bien, segundo, el que sabe, este es otro aspecto importante, el que sabe que es hijo, que es además nacido de Dios, debe cumplir sus mandamientos. Pero el mandamiento principal de Dios, ese que dio Dios a través de Jesús, ¿cuál fue? El amor al hermano. Fíjense que vuelve otra vez a tocarnos ese difícil e incómodo amor al hermano. Y hemos dicho en estos días que amar al hermano, cuando es simpático, cuando es agradable, cuando es dulce, cuando es amoroso, es muy fácil. Pero qué difícil es amar al hermano enfermo, gruñón, cascarrabias, solitario, amargado, frustrado. Qué difícil es amarle, ¿no? Este mandamiento del amor es bastante, es bastante, es bastante exigente. El segundo es cumplir estos mandamientos y por tanto amar al hermano desde la perspectiva de Jesús no es una carga pesada, o sea, no debe aparecer como una carga pesada, porque ya participamos en la victoria de Cristo contra el mal del mundo. Fíjense ustedes cómo se va desarrollando esta carta y cómo nos va proponiendo ese proyecto de Dios a través de Jesús. Hay veces entonces tenemos de que las lecturas bíblicas no necesitan mucha explicación porque se entienden muy bien. O sea, lo que nos cuesta es, de alguna manera, llevarlas a la práctica. O sea, es fácil. El entendimiento es fácil, practicarlas es supremamente difícil. Ahora bien, la escena de hoy es una escena programática, es una escena llena de significado, la que escuchamos hoy en el Evangelio, con la primera homilía y esa manifestación mesiánica a los de su pueblo Nazaret. Muy interesante es ahora Jesús. Tengamos presente que Jesús es un buen judío, acudía como todos los judíos piadosos el día sábado a la sinagoga. Ese día le encargaron que leyera la lectura del profeta. El judío mayor de 30 años podía hacerlo, lo que no hacía era leer la ley, que eso correspondía a los rabinos. Ahora lo hizo de pie, al terminar de leer, enrolló el código y lo devolvió al ayudante. Esto es un ejercicio interesante para los ministros lectores, ¿no? Y a continuación, digamos que según la lógica nuestra, dijo la homilía, cosa que se permitía hacer a los laicos solo si habían cumplido, ya lo dijimos, 30 años, y se trataba no de la ley, sino de los profetas, ¿no? Ahora, el pasaje de Isaías es central. El futuro Mesías, el Salvador, lleno del Espíritu de Dios, es enviado a cumplir la misión para con los pobres, a dar la libertad a los oprimidos y a anunciar el año de gracia del Señor. Pero lo que Lucas quiere subrayar desde el inicio de esta homilía de Jesús es, hoy se cumple esta escritura, o sea, que acaban de oír. O sea, se presenta, por tanto, a los de su pueblo como el Mesías esperado. Y en un principio, pues, hemos visto que hay admiración, júbilo, aplauso por parte de sus oyentes. Estamos en este tiempo de prolongación de la Navidad, como escribíamos un poco en la descripción de la reflexión de hoy, donde se nos muestran diversas manifestaciones, o sea, es decir, epifanías, estamos en el tiempo de epifanías de Jesús al inicio de su ministerio, ¿no? Que luego va a concluir un poco con este gran evento del bautismo del Señor. ¿Esto a qué nos comporta a nosotros? Ahora, el examen de conciencia que Juan nos ha propuesto en su carta nos afecta a todos en la vida de cada día. O sea, solo podremos afirmar que amamos a Dios indiscutiblemente si amamos al hermano que está a nuestro lado. Si no, somos mentirosos. Y sabemos que el amor
no es una tarea fácil y solamente podemos amar cuando estamos llenos del Señor, a ese punto. Yo creo que esta es una de las cosas que debemos comenzar a plantearnos. El mandamiento del amor, el amar al hermano en su cuestión mucho más dificultosa, solo puede ser posible cuando nos alimentamos de Cristo, cuando Cristo es y actúa a través de nosotros. Pidámosle pues que Él nos ayude a amar al hermano, que Él en nuestra vida se cumpla también ese mandamiento de Dios que es amar a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.